mucho por llevar a una persona, lo cobran como carga, como equipaje. Es la letra chica de los contratos de la low cost, ¿sí? ¿Está bien? Sí. No, sí, no se escuchó la primera parte. Sí. Bien. Bueno, entonces, a ver si puedo ver la presentación ahora, si la puedo ver. Ustedes me dicen si ven la imagen, ¿eh? Ahí, ¿la llegan a ver la imagen? Sí. Sí. Sí, ahí apareció un gráfico. Ahí está. Bien. De la cantidad total de aeronaves que se producen a nivel mundial, podemos decir que el 16% pertenece a lo que es utilitarios, ¿sí? Después tenemos un porcentaje igual, que es el 16% a transporte, un 17% a instrucción, y esto engloba en total de lo que es militar y comercial o civil. Después tenemos un porcentaje para aviones de combate y especiales, y el resto de helicópteros. Un despachante de aeronaves no solo despacha aviones, sino helicópteros también, que es mucho más Estamos complejo. hablando... disculpe. Sí. ¿Estamos hablando solamente de lo que es Argentina acá cuando se sacan los porcentajes o mundial? No, a nivel general, mundial. Gracias. ¿Sí? Consulta. Dime. Los aviones que son, ahora se me fue el nombre, pero quería saber en cuál de estos, digamos, se englobaría. Los que, por ejemplo, se sirven para, en los campos, no sé, cuando hay un incendio para apagar el incendio o cuando en los campos tiran los fertilizantes y ese tipo de cosas para Sí. los cultivos, ¿en cuál entraría? ¿En el de especiales sería o qué? No. Lo de especiales, fíjate que está del lado de los de la parte que es de combate. Los especiales son los que son aviones de observación o de reconocimiento de terreno, que son más para operaciones militares, ¿sí? De las Fuerzas Armadas, o sea, naval. Lo que vos te referís que son los fumigadores, pertenece a los utilitarios, correcto, porque les pueden dar una utilidad. Y los que son fumigadores, los que son contra lucha contra el fuego, contra el granizo, son utilitarios, ¿sí? Bien, gracias. Bien. Por ejemplo, los que son utilizados como ambulancia aérea o para vuelos sanitarios, entran en lo que es transporte, pero en la categoría utilitarios, ¿sí? La única que comparte ambos lados son los que son instrucción, que pueden ser aviones de instrucción, como les decía, para fines militares como para fines civiles o comerciales. ¿Está bien? Bien. Sí. Bien. Bueno, vamos a pasar por alto estas que vienen acá. Miren, esta imagen, ¿conocen la aplicación FlightRadar? Sí. Bueno, esa Sí. aplicación te muestra en tiempo real la cantidad de vuelos que hay en ese momento en un determinado lugar del mundo, ¿sí? Acá está hecha una captura de lo que es en el hemisferio, ¿sí? Si hoy lo pudiésemos ver con respecto a la pandemia que nos está tocando, veríamos esto reducido casi en un 70%, ¿sí? Tenemos un 30% de avioncitos amarillos que tenemos ahí. Imagínense cuántos despachantes tiene que haber para poder cubrir esa cantidad de vuelos. Así que imagínense si va a haber trabajo para ustedes. Y ahora cuando se reactive, una vez que volvamos a cierta normalidad, hubo mucha gente que en el medio de todo esto se decidió jubilarse, decidió retirarse, empresas que cerraron o que pasaron a retiro voluntario un montón de su personal y quedaron un montón de vacantes libres para todos los cargos, ¿sí? Entonces va a haber mucho trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá, esperemos que sí. De Sí, acuerdo. ojalá que tengamos trabajo. Sí, quédense tranquilos. Bien. Bueno, para ir cerrando esta segunda hora, vamos a leer esto. Si lo quieren copiar, le quieren sacar una foto, una captura de pantalla, lo que quieran, lo hacen, ¿sí? Porque parte de esta definición va a ser una respuesta del examen, ¿sí? Vamos a hablar puntualmente de lo que es la función y la misión de un despachante, ¿sí? Entonces, acá lo que dice es que el despachante de aeronaves tiene la responsabilidad de determinar correctamente las trayectorias óptimas de los vuelos
determinar y controlar la distribución de las cargas sobre el avión, proporcionar supervisión operacional y la asistencia necesaria a los vuelos en condiciones adversas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir desglosando un poco todo esto. Dice, responsabilidad de determinar correctamente las trayectorias óptimas de los vuelos. ¿A qué se refiere? Buscar la ruta más eficiente para el vuelo. Teniendo en Claro, cuenta que, por la más ejemplo, segura. El clima. Teniendo en cuenta meteorología y las demás cosas. bien, teniendo en cuenta la meteorología, teniendo en cuenta la geografía, ¿sí? Las condiciones técnicas. Exactamente. Eso de la parte técnica lo hice un poquito más, porque después de determinar y controlar la distribución de las cargas sobre el avión, ¿sí? Ahí ya nos metemos en lo que es el tema de lo que estamos llevando a bordo y cómo. Después dice proporcionar supervisión Para tener operacional. una ruta de emergencia, por si llega a ocurrir algo. Correcto, ahí vamos a hablar de lo que es la alternativa, ¿sí? Proporcionar supervisión operacional. ¿A qué se refiere con esto? Supervisión operacional. ¿Qué les parece que es? Y porque cuando llega un avión, ¿no se supone que nosotros también somos los encargados de revisar el avión o no? No, ¿No? no. Sí, por ahí pueden ir a revisar cómo está cargado o esquivada determinada carga, valga la redundancia, pero no van a ir a revisar el avión en sí. Sino que vamos a formar parte de la proporción de o sea, de la supervisión de los aviones. Más o menos, más o menos. A ver, ¿se acuerdan ustedes que Aeroparque estuvo cerrado unos cuantos meses? Un poquito. Sí, porque lo estaban extendiendo. Ahí está, dijiste la palabra clave. Lo estaban extendiendo. ¿Qué estaban extendiendo? La pista. La pista. ¿Y qué más extendían? Terminales. ¿El aeropuerto en sí? Bien, no solamente agrandaron las terminales de preembarque y de embarque, sino que extendieron el largo de la pista, los umbrales y las plataformas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya Aeroparque no solamente quedaba chico en capacidad de gente que podía tener en tránsito, sino que quedaba chico para los aviones que hoy por hoy se operan. ¿Sí? En Aeroparque el avión más grande que podía aterrizar era con suerte, un Airbus 321, que lo operaba en su momento LATAM, que venía una vez cada tanto, pero se veía limitado en cantidad de peso y carga de pasajeros por el largo de la pista. Entonces tenía que terminar operando esa compañía en Ezeiza o en Córdoba con ese tipo de avión y no le era redituable. ¿Sí? Entonces, al extender el umbral de la pista, o sea, hacer la pista más larga y las plataformas más amplias, permite que operen aviones de mayor porte, ¿sí? Que precisen más largo de pista para una carrera de despegue o mayor soporte de peso para un avión que pese más y mayor amplitud en los rodajes y las plataformas para poder realizar sus giros o moverse en plataformas, ¿sí? Entonces, proporcionar la supervisión operacional determina que a que el despachante le va a decir al piloto, mira, si vos querés salir con toda esta cantidad de carga, la pista no te va a alcanzar. Entonces tienen que determinar qué hacen, qué bajo. Bajo carga, bajo pasajeros, dejo equipaje, y determinan, ¿sí? O bueno, pero si le doy mayor potencia y pongo un punto más de flap, o el trim lo seteo en tanto, por ahí puedo llegar o espero 2 horas que la temperatura baja para que el aire sea un poco más denso y así poder tener mayor sustentación. ¿Se entiende la variante operacional que hay? Sí, 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 se sí. entiende. Sí, sí, son muchos Bien, factores. exactamente. Entonces, cuando ustedes ingresen a una compañía, van a tener que hacer todo un curso en el que le van a enseñar cada tipo de avión que opera esa compañía, porque van a tener que conocer la performance de ese avión, ¿sí? Y van a ver que en cada aeropuerto la operación varía según a ver,
según la operabilidad de ese aeropuerto en base a los aviones que tiene, ¿sí? Por ejemplo, hilando muy finito, van a ver que en épocas de verano, a Santiago del Estero o al Chaco, a Resistencia, se vuelven determinados horarios y no en otros, por la cantidad de temperatura que hace en plataforma. Aunque no lo crean, eso influye mucho, ¿sí? Sí. Y por qué en épocas invernales a los destinos del sur vuelan con determinado tipo de avión y no con otros. Por ejemplo, en invierno, cuando a nivel turístico es el boom de los esquiadores, vuelan con los Airbus 330 o con los 737 a Ushuaia, al Calafate, y no con el Embraer 190, por ejemplo. ¿Por qué? Primero, porque la capacidad de la bodega es mucho más chica de los aviones chicos, ¿sí? Del Embraer. Y segundo, que eh, la operativa o la performance de los aviones es mejor la del Boeing o la del 330 que la del Embraer. En cambio, en verano, el Embraer es mucho más eficiente en temperaturas por ahí más cálidas para los destinos del norte que los otros aviones. ¿Se entiende cómo tienen que jugar? Y eso va a depender mucho de ustedes. No es que ustedes van a decir, bueno, no, son las 3 de la tarde, mandá el Embraer a Santiago del Estero y el Boeing mandalo al sur. No, eso lo decide comercial, pero ustedes van a tener influencia en decir, no, me parece que las condiciones no están para este avión. Entonces se cancela este vuelo y se lo asigna a otro modelo de avión, ¿sí? Ajá, sí. Bien. Bueno, ¿hacemos un corte? ¿Volvemos en 15? Ok, Y no hay problema. seguimos, Bueno, y seguimos desglosando un poco las Bueno, listo. actividades. Nos vemos en 15, chicos. Gracias. Ok. Listo. Dale, ok. Chau.
profesor y nos tuvieron que ir a buscar. Hola, ¿ya está hablando Daniel? Porque no, yo no lo puedo escuchar. No, todavía no se Aparentemente conectó. No, todavía no. Ah, bueno, gracias. Hola, hola, hola. Chicos, gente, ¿están por ahí? Sí, estamos acá. Sí, sí. Sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, ya estamos entrando en el último tramo de esta clase. Ya estamos todos, creo que, pensando en qué vamos a cenar o cómo nos vamos a organizar. Así que, bien. Entonces, ¿hasta acá cómo vienen? Bien, muy bien. Bien. Acá en el chat veo que pusieron Bien. presta ayuda ante cualquier complicación. Acompañar hasta el final del vuelo. A ver, podemos marcarlo así, ¿sí? El despachante es el responsable de generar el despacho, valga la redundancia del vuelo, ¿sí? Pero su responsabilidad, una vez que el avión cierra la puerta y los papeles del vuelo, o sea, el low sheet, que es la hoja de carga o el manifiesto de vuelo para ese vuelo en sí, es hasta donde llega su responsabilidad, ¿sí? Con todo lo que él sugiere o las indicaciones que él propone para que los pilotos cumplan. Una vez que la puerta del avión se cerró y y el vuelo empieza a ejecutarse, ya pasa a responsabilidad de los pilotos, ¿sí? Distinto es si el despachante va en el vuelo y hace el despacho de la vuelta. ¿Está bien? Pongamos un ejemplo, un vuelo que sale de Ezeiza a Córdoba y de Córdoba a Aeroparque, ¿sí? Va a haber alguien que lo va a despachar en Ezeiza y alguien que lo va a despachar en Córdoba. ¿Está bien? Si bien es el mismo avión, Sí. pero son dos vuelos diferentes. ¿Entiendes? Ahora, puede ser que ese día toca hacer un vuelo a Santa Rosa, La Pampa, en el cual no hay personal de operaciones en el aeropuerto. Entonces, desde Aeroparque sale el vuelo con un despachante a bordo, que cuando llegan a Santa Rosa, genera el despacho de ese vuelo que vuelve de Santa Rosa a Aeroparque. ¿Sí? Sí, ahí se entendió bien. Sí. O puede ser como está haciendo actualmente JetSmart, por ejemplo, que tiene despacho a distancia. Hay un despachante en la oficina de Aeroparque y despacha todos los vuelos independientemente del destino donde estén. ¿Sí? Se llama despacho remoto. Esto tiene un pro para la parte administrativa de la compañía porque ahorran un montón de dinero, pero tiene una contra que es que no está presente en el momento real en el aeropuerto con las condiciones puntuales de ese momento, ¿sí? Entonces eso genera de que tal vez no tenga la noción exactamente de alguna condición del avión o que la comunicación no sea tan fluida y tan constante como si estuviese en el lugar, in situ, ¿sí? O que, Sí. por ejemplo, si la condición cambia en algún momento, porque se baja un pasajero, porque hay un pasajero de más, no tenga esa fluidez de hacer el despacho rápido y estar con la información completa, ¿sí? Pero bueno, no es algo que no se haga actualmente, ¿sí? De hecho, muchas están operando de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Hago una consulta, Agustín. Sí.
el despachante también tiene comunicación con la torre de control del aeropuerto también, el momento de despegar Correcto. y aterrizar una nave. El despachante lo que tiene es contacto con la parte de la torre de control con lo que es meteorología, ¿sí? Porque en base a las condiciones meteorológicas de ese momento es como va a cargar el plan de vuelo y a determinar los niveles que va a utilizar o la temperatura o el viento para sugerir qué pista reconviene usar o no, ¿sí? Y para estar atento a si salió ok el despegue o no. Más que eso no va a tener contacto con la torre. Y hay Ah, muchas. bien, y también tiene que ver con el tema de los vientos, ¿no? Si es del sur, del norte, Sí, vamos a ver en la con próxima todo eso. clase, cuando veamos algo de aeropuertos en sí, la orientación de la pista, cómo se llama cada pista, cómo se reconoce qué lado es tierra, qué lado es aire, y lo vamos a ir viendo cómo se utiliza una pista y el porqué de las pistas como las conocemos hoy, qué tipo de pistas hay. Entonces, dependiendo, eso también hay que tener en cuenta, porque dependiendo qué categoría tiene cada aeropuerto en sus pistas, es qué tipo de avión puede llegar o no a entrar, o qué tipo de vuelos pueden llegar a entrar o no, ¿sí? Hay muchos factores que dependen de cómo lo genere el despachante, ¿sí? Por eso les digo que esta materia de conocimientos aeronáuticos Bien. o introducción al medio es como que yo les voy a dar un pantallazo de todo lo que van a tener que ver, de todas las materias que van a ir viendo, ¿sí? Eh, sí, vamos a tener un examen, obviamente, pero no puntual sobre cada una de las materias, sino sobre lo que vimos en general. Eh, para ustedes es un montón de información. Ustedes van a tener una carrera de mucho tiempo, con un montón de materias, así que imagínense que si yo les doy un pantallazo de todo esto, imagínense en todo lo que yo tengo dentro de la cabeza, tengo un desastre de cosas, porque me toca aprenderme todo. Acá me pone Matías, ¿de dónde sacan la información de despachantes sobre los vientos y todo el tema de la meteorología? Bien, hay empresas que tienen su propia generadora de informes meteorológicos, ¿sí? Tienen un meteorólogo contratado que se encarga de recopilar la información y generar su información meteorológica, y otros chicos en Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional. La torre de control tiene la estación del servicio meteorológico y baja la información de ahí. De hecho, si ustedes entran en su teléfono o en su computadora, ponen Servicio Meteorológico Nacional, SMN, les lleva directamente al link y ahí pueden ver toda la información. Pueden ver la información para usuarios normales y la información aeronáutica, que ahí pueden ver las notas, los METAR, los SIGMET, todo lo que se necesita. Ah, perfecto. ¿Cómo dijo? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, Servicio Meteorológico Nacional. Lo voy a poner en el chat, si les queda ahí. SMN. Entran a esa página. Así, SMN, Servicio Meteorológico Nacional, y van viendo a qué sector quieren ir. Ah, Cuanto más SMN. sí, Servicio Meteorológico Nacional. Cuanto más apunten a la parte aeronáutica, más compleja y completa va a ser esa información. Van a tener imágenes de radar, imágenes de satélite, de topes nubosos, un montón de cosas que, bueno, que la van a ir aprendiendo con el correr de la carrera, porque van a tener que determinar en base a eso qué información le van a dar los pilotos. ¿Ok? Perfecto, perdón, ahí en el chat Ok. puse el link de acceso al Tal servicio cual, meteorológico. correcto. Tal cual. Van a ver que cuando entren a ese link, los va a llevar y les va a decir que si quieren ir a la versión nueva de la página o a la versión vieja, vayan siempre a la nueva. Después tienen la opción para celular o para PC y bueno, ahí van a ver más o menos cosas, pero bueno, se puede ver todo. Es muy completa, está muy actualizada y es al instante. Sí, la actualización es instantánea. Bien. Bueno, sigamos con lo que estábamos viendo, que estábamos desglosando un poco la función y la misión, ¿sí? Y nos queda pendiente lo que es la asistencia necesaria a los vuelos en condiciones adversas. ¿A qué hacemos referencia con esto? Al, a lo que sería, por ejemplo, el servicio de salvamento y extinción de incendios, por ejemplo. No. O sea, dentro del aeropuerto,
porque, no sé, lo interpreté que era eso por el tema de la asistencia a los vuelos en condiciones adversas. O sea, podría ser en el aire como también cuando aterrice o antes de aterrizar. Perdón, antes de despegar. Bueno, va por ese lado. ¿A qué llamamos una condición adversa? ¿Qué es una condición adversa para un vuelo, por ejemplo? Puede ser El que clima, previene algún orden. Es Bien. A ver, dale. una condición desfavorable para el despegue del avión. Para el despegue, para el vuelo, pero acá dice O a los vuelos en condiciones adversas. Por ejemplo, ¿sí? Cuando un avión despega y tiene que recorrer varias distancias, como por ejemplo un vuelo que sale de Ezeiza a Madrid, por ejemplo, son casi 12 horas de vuelo, ¿sí? Y la meteorología es muy dinámica, ¿entiendes? No es que cuando el despachante saca el informe meteorológico de la ruta Ezeiza-Madrid, ¿sí? Tiene un pantallazo de ese momento, ¿sí? Pero mientras que el tiempo corra, las condiciones meteorológicas también se van moviendo. Entonces, algo que era normal puede volverse adverso, entonces el despacho tiene que estar atento a esa información que maneja y a qué le va a sugerir, ¿sí? Como asistencia en caso de que las condiciones empeoren. ¿Se acuerdan cuando fue la explosión del volcán hace unos 11 años por acá, que estaba el tema de las cenizas? Sí. Que Sí. hubo un montón de vuelos que quedaron días, semanas varados. ¿Por qué? Porque por la condición de la nube volcánica y la ceniza que había, los vuelos no podían salir. ¿Por qué? Porque la condición era adversa y peligrosísima para volar. Si bien la erupción fue en un momento, pero la nube de ceniza quedó, la ceniza genera estragos en los motores del avión y en los cristales del cockpit. ¿De acuerdo? Agustín, entonces el despachante tiene que supervisar el vuelo desde que despega hasta que llega a su destino. Correcto. ¿Sí? Tal cual. O sea, cuando el avión aterriza en el destino al que fue, la empresa se comunica con el despachante y le da el ok de que el vuelo fue efectivo o no, ¿sí? O si hay algún desvío, por ejemplo, el piloto dice, no se va en vuelo, como les decía, a Madrid, y en el medio se encuentra que sobre el Atlántico hay una tormenta y se tiene que desviar, obviamente va a buscar el piloto la mejor alternativa en vuelo, pero va a estar en comunicación con la compañía y con quien despachó el vuelo para que supervise y siga el rumbo que le está tomando, ¿sí? Porque eso va a impactar en la modificación del plan de vuelo, en el precio y balanceo, en el consumo de combustible, en un montón de factores. ¿Sí? Pregunta. A ver. Entonces el tema de condiciones adversas sería por el tema del clima. El tema del clima, correctamente. Todo lo que sea adverso para lo que es la condición segura del vuelo. ¿Sí? Dale, sí. Bien. Después, bueno, acá tenemos este párrafo que dice que el perfil profesional de ustedes cuando egresen van a estar capacitados para las funciones específicas como despachante de aeronaves. En un principio van a estar bajo supervisión, si van a trabajar con alguien de la compañía que los va a seguir instruyendo hasta que ustedes queden liberados a la operación como despachantes, ¿sí? Es muy normal que cuando cualquier persona que tiene una licencia aeronáutica trabaje siempre al principio bajo supervisión, siempre acompañado de un instructor que lo va a ir, como decimos nosotros, en lo que es el tema de andamio, ¿sí? Enseñanza en andamio. Vos vas creciendo, pero yo voy estando al lado tuyo, estoy apuntalando para que vos te desempeñes bien hasta que quedes liberado, ¿sí? Pasa en todos los aspectos. ¿Está bien? Bien. Sí, Buenísimo. pasa en todos los A ver. Vamos a la siguiente pantalla. Esperen, que como que le tengo que estar dando cuerda a esta compu, y eso que es nueva, pero bueno, me costó mucho hacerme amigo, o estoy muy acostumbrado a la otra computadora. Ahí está. Bien. Yo les hablaba de lo que era el código aeronáutico, las RAC, los que dicen la reglamentación aeronáutica, ¿sí?
El Código Aeronáutico Argentino, en su artículo 76, dice de que todas las personas que realicen funciones aeronáuticas a bordo de las aeronaves de matrícula argentina, así como los que desempeñen funciones aeronáuticas en la superficie, deben poseer la certificación de idoneidad expedida por la Autoridad Aeronáutica. ¿Por qué dice matrícula argentina? Porque tiene que haber hecho la carrera, digamos, acá y tiene que ser nacionalizado argentino también. Exactamente, ¿sí? Lo que dice la política de los cielos, ¿sí? Es que uno puede operar algo aeronáuticamente siendo del mismo nacionalidad o del mismo territorio. Por ejemplo, yo como piloto, para poder irme a volar a Europa, tengo que tener nacionalidad o tengo que tener la convalidación de mi licencia, ¿sí? A dónde voy a estar volando. Si yo me quedo en Argentina, con mi licencia solamente puedo volar aviones de matrícula Lima Víctor, o sea, matrícula argentina. Lo mismo pasa para los despachantes, lo mismo pasa para las azafatas, comisarios de bordo, y lo mismo para los mecánicos. ¿Sí? Cuando una compañía tiene destinos internacionales, lo que hace es contratar personal habilitado al tipo de aeronave, ¿sí? Que lo único que hace es venir a Argentina una vez, hacer la convalidación con la compañía y se hace una dispensa en la cual esa persona extranjera puede hacer, por ejemplo, un despacho de un vuelo de un avión que no es de matrícula de España, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Tiene Sí, un sí. permiso especial. Ahora, si ustedes el día de mañana se quieren ir a vivir a otro país y trabajar de esto, van a tener que convalidar su licencia a la ciudadanía que vayan a tener de ese país. ¿Sí? Si es que el país lo requiere, por ejemplo, Emiratos Árabes contrata pilotos, tripulantes, mecánicos de cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque en su país la reglamentación dice que cualquier persona puede venir y operar los aviones de ese país. ¿Sí? Porque su reglamentación es así. En cambio, en Argentina, la reglamentación dice que tenés que ser argentino. Pero podés convalidar tu licencia. ¿Sí? Es por eso que vemos mucho en las escuelas de vuelo o en los aeroclubes o en las instituciones como el CEDEVA que hay gente de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Paraguay, que vienen aquí a hacer la carrera, tal vez por una cuestión de diferencia de costos o porque es más práctico o por calidad o por lo que sea, y luego vuelven a su país con la licencia y la convalidan y pueden trabajar tranquilamente, ¿sí? Sí, bueno, yo en mi caso, bueno, yo tengo la experiencia de yo soy extranjera y recién, mira, hace una semana me hice la ciudadanía, me hice la carta de ciudadanía y en un mes me llega el DNI nuevo. Por Bien, eso es que tampoco fui a buscar mi, ¿cómo se dice? Mi licencia de TCP porque era como ir 2 veces a hacer el trámite. correcto. Ujú. Así que Porque ahora, directamente esperé a nacionalizarme. bien, ¿por qué? Porque tu número de DNI va a ser tu número de legajo ante la ANAC, que es lo que te va a dar como el número de registro o el número de licencia, ¿sí? Sí. Hace unos años, cuando la Fuerza Aérea era quien emitía las licencias o certificados de idoneidad antes de que exista la ANAC, vos tenías un legajo que era un número, por ejemplo, en mi caso era 75624, ese era mi legajo ante la Fuerza Aérea, ¿sí? De piloto. Eh, Cuando surgió la ANAC, ese legajo pasó a ser mi número de DNI. Entonces, yo tengo una licencia vieja que la tengo guardada por ahí, con un legajo, pero mi licencia actual es mi número de DNI. Pero sigue siendo la misma licencia, ¿entiendes? Entonces, hiciste lo correcto. Te conviene esperar a tener tu DNI nuevo y con eso retirar tus licencias, ¿sí? Bien, eso en cuanto al Código Aeronáutico Argentino. Es mucho más extenso el artículo, dice más cosas, pero bueno, vamos a ir a lo puntual, ¿sí? Después vamos a ver de lo que es la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿sí? O en inglés,
ICAO, ¿sí? ¿Cómo están ustedes con el inglés? ¿Cómo se llevan? No, yo no sé. Más o menos. Bien. 6 puntos. Sí, más o menos. Bueno, a modo de consejo, pónganse, si tienen tiempo, a estudiar un poquito. ¿Por qué? Porque cuando empiecen a ver los manuales del avión con los que vayan a trabajar, son en inglés, ¿sí? Los sistemas operacionales que usan para peso y balanceo y demás están en inglés, ¿sí? Y Y además aunque también el tema de sí, para el día de mañana comunicarte con el piloto si es que viene de otro lado, ¿no? exactamente, si les toca despachar un vuelo con algún piloto que no es argentino, que no habla castellano, va a tener que ser en inglés, ¿sí? Entonces, aeronáuticamente el idioma universal es el inglés, ¿sí? Los manuales están en inglés y por una cuestión lógica no se traducen, ¿por qué? Porque le cambias el significado de una palabra y puedes cambiar el significado de toda la oración, por ende de todo un texto y por ende de la operación o de un procedimiento. Entonces, un mínimo error en una traducción te puede generar que un procedimiento sea diferente. Entonces, no se traducen los manuales de los aviones. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Se los digo a modo de consejos, ¿sí? No es que tienen que ser expertos bilingües, pero sí tienen que poder mantener una charla, un diálogo, interpretar un texto, ¿sí? Y porque, bueno, aparte los hace mejores profesionales, obviamente, ¿sí? Entonces, lo que me interesa que ustedes sepan es que, con respecto a lo que es la reglamentación, ¿se acuerdan cuando al principio de la clase decíamos que las guerras marcaron un antes y un después para la aviación? Y que hablábamos de que había muchos accidentes. ¿Por qué? Porque era prueba y error y era ver, che, me quedó este avión acá que lo usábamos para bombardear, bueno, ahora vamos a hacerlo de pasajeros. Y pasaban cosas, ¿sí? Entonces, allá por los años 40, más específicamente entre el 44 y el 47, entre Canadá y Chicago, ¿sí? Hubo dos grandes reuniones en donde se generaron dos convenios, ¿sí? El convenio de Chicago y el convenio de Montreal. Estos dos convenios, que fue la unión a través de la ONU de un montón de países, generó que se tome la aviación como algo mundial, libre de conflictos y que asegure y resguarde el bienestar de la gente, ¿sí? Entonces empezó a estudiar a través de estos convenios y estas eh, decisiones que se tomaron entre estos países, de que, por ejemplo, así, a grandes rasgos, no sé, vamos a poner dos países que estaban en guerra, ¿sí? Eh, Vamos a nombrarnos Estados Unidos con Japón, estaban en guerra. ¿Qué pasaba si un avión estadounidense se caía cerca del suelo japonés? Un avión de pasajeros. Bueno, se dejaba de lado el conflicto bélico que había, ¿sí? Y se iba a buscar y a salvar las vidas que iban en ese vuelo de pasajeros, ¿sí? En ese avión de pasajeros. Entonces, con esto queda claro que no había ninguna intención contra las personas, sino sí contra las naciones. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. Bien. Por eso, ¿se acuerdan cuando fue la tragedia del vuelo de Uruguay que cayó en los Andes? Que después se hicieron famosos con la película Viven. Sí, 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 lo vi. Bien. Bueno, ese vuelo era un vuelo de una línea aérea de Uruguay, iban a jugar un partido de rugby a Chile, pero ¿qué pasó? Cayeron del lado de los Andes, ¿sí? ¿Qué país fue el primero que estuvo ahí? Y bueno, si bien estuvieron los Uruguay y Chile, Argentina tomó cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque era el país que estaba más cerca, ¿sí? Porque estaban ahí nomás. Cuando fue la tragedia de Australia en Fray Bentos, ¿sí? Quien primero acudió fue la gente de Uruguay. ¿Por qué? Porque Fray Bentos estaba del lado uruguayo, ¿sí? Cuando fue el accidente del avión de Air France que cayó en el Atlántico a la altura de San Pablo, ¿sí? Sobre el Océano Atlántico, el primer país que salió a la búsqueda del avión fue Brasil. ¿Por qué? Porque era el que estaba más cerca. No es que, bueno, es un avión francés, que venga a Francia a buscarlo. No. Esto, ¿por qué es así? Porque, bueno, el convenio de Chicago y el convenio de Montreal determinaron que se deje de lado los conflictos entre países y se salvaguarde la vida humana. Y de ahí nace
lo que hoy conocemos como la UASI. ¿Sí? Sí. ¿Qué hace la UASI? Lo que hace es generar sugerencias o determinadas reglamentaciones para que las líneas aéreas las cumplan para que la aviación sea segura. ¿Sí? Si se fijan en el texto, dice promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. ¿Sí? Entonces, cada país toma lo que dice la UASI y lo puede hacer hasta más restrictivo. Nunca puede ser menos restrictivo que la UASI, si no, no puedes volar. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo sé que estamos cansados, que tenemos sueño, tenemos Sí, hambre, sí, pero bueno, sí. un último esfuerzo, nos quedan 10 minutitos y terminamos. ¿Sí? ¿Podés repetir, por favor, tus palabras lo que dijiste sobre la OASI? Sí, que la UASI lo que genera es los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. ¿Sí? Entonces, de esta forma, cada país genera sus reglamentaciones aeronáuticas en base a la UASI, pero nunca puede ser menos restrictivo. ¿Se entiende? Bien, gracias. Bien. Vamos a la siguiente pantalla. Entonces, teniendo en cuenta la UASI, que es a nivel mundial, en Argentina hoy está como quien regula o emite las normas y reglamentaciones es la ANAC, así que es la Administración Nacional de Aviación Civil. ¿Estamos bien? Es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, cuya misión consiste en normar, regular y fiscalizar la aviación civil argentina. Si bien hemos visto en las noticias que hay muchas irregularidades, funciona mucho mejor que antes la emisión de licencias, los controles y todo lo que depende a la operacional de manera eficiente y segura de los aeropuertos, de las tripulaciones, la capacitación, ¿sí? Está mucho más ordenado, ¿sí? Esto fue creado allá por el 2009, ¿se acuerdan cuando fue lo de la tragedia de La Paz? Sí. Sí, sí. En ese momento, quien controlaba todo lo que era aeropuertos, licencias de los pilotos, instrucción de las tripulaciones y todo eso, dependía de la Fuerza Aérea y no estaba en su mejor momento, había mucho de todo un poco, entonces, bueno, no era muy seguro, no era muy de fiar. Al tomar el control de todo esto, se lo pudo mejorar y llevar a un nivel estandarizado a nivel mundial, poniendo la vara muy alta, ¿sí? La verdad que hoy no nos podemos quejar en la capacidad y en la capacitación de personal aeronáutico que tenemos en Argentina. De hecho, nos buscan de todos lados. Sin más lejos, yo les comentaba al principio, cuando tuve la oportunidad de trabajar en México, yo podía dar aquí en Argentina más de 14 materias y en México precisan un instructor para cada materia. O sea, yo estaba sobrecapacitado para ellos. Y eso lo debo mucho a la capacitación y la formación que yo elegí tener aquí en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, para dar procedimientos de emergencia, sí, allí tenía que haber un instructor único que esté capacitado solamente en procedimientos de emergencia. Y no podía dar otra materia. Yo podía dar procedimientos de emergencia, aerodinámica, performance, teoría del vuelo, navegación aérea y así un montón de cosas. ¿Bien hasta acá? Sí, sí, bien, bien. Sí, sí. Bien. Se Van entiende. a ver que en otros países, por ejemplo, con la licencia de piloto comercial, ustedes no, porque van para despachantes, pero quienes apunten para pilotos van a poder con su licencia de piloto comercial, que son 200 horas de vuelo nada más, aplicar para ser piloto de una línea aérea. Aquí en Argentina te piden por lo menos tener la de comercial de primera, que son 950 horas de vuelo como mínimo, ¿sí? O tener la licencia de TLA, transporte de línea aérea, que son 1000 horas. Recién ahí vos podés decir, bueno, aplico una línea aérea. Pero como si soy piloto comercial primero. Bueno, sí, pero yo quiero pilotos capacitados, que estén bien formados, que tengan muchas horas reales Perdón, de vuelo. Dani, Sí, perdón, Gaby. Otra vez, ¿molesta un Gaby, segundito? ¿cómo estás? Perdón que moleste. No, No hay que para problema. avisarles que
este mes tienen clase solamente los miércoles, mañana no tienen clase, y que el miércoles que viene va a ingresar Leo, el coordinador general, para explicarles un poquito el funcionamiento de la virtualidad, ¿sí? Ok, Listo, Ok, perfecto. gracias. Acuérdense que mañana no tienen clase, chicos. muy bien. Ok. Gracias, David. Dale. Bien, entonces, a nivel general, como les decía, para los pilotos están eh, muy bien vistos por la capacitación que tienen y por la experiencia con la que llegan a una línea aérea, y lo mismo pasa con quienes optan para comisario de bordo y azafata, quienes optan para despachantes, ¿sí? Hoy por hoy, para el que quiere ser señalero o personal de rampa, también tiene que tomar este tipo de carreras, ¿sí? Y hacer toda una capacitación profesional previa a entrar a una línea aérea. En otros países uno aplica como si fuese a aplicar para repositor de supermercado y puede llegar a un cargo de señalero de, no digo de despachante, pero sí de señalero de operación de rampa, ¿sí? Con mucha más facilidad, pero con un menor nivel profesional, ¿se entiende? Agustín, Daniel, Daniel, sí, dime. disculpa, ¿podría poner la diapositiva anterior? A ver, esta no, vos querés ver esta, para, esta, Sí, ahí está. es que se me cortó el internet. Uy, bien. Igual, en la plataforma, si ustedes entran, todas estas imágenes que están viendo acá, toda esa presentación, está disponible, la pueden descargar, ¿sí? Ok, De hecho, sobre estos temas que estamos charlando ahora va a haber algunas preguntas en el examen, así que está sacado directamente de acá, así que van a poder estudiar desde esto, no se hagan problema. buenísimo. No te Bien, molesto más. no, por favor, no es molestia, si no, ¿qué hago acá de este lado? Me aburro, si no me preguntan cosas. Bien, entonces, al principio ustedes, como les decía, van a tener que pelearse con un montón de sus compañeros. Imagínense que ahora son casi 28 o 32 solamente en esta comisión que están queriendo hacer esta carrera y que van a estar peleando y pujando para poder entrar a una compañía. Así que no se asombren si dentro de un par de años se ven entre ustedes peleándose por entrar a Aerolíneas o a Flybondi o a Smart o a la empresa que venga. Y también les comento que es un trabajo muy bien pago el de Hago una consulta. Dime. Para el día de mañana, ¿hay llamados, digamos, hay convocatorias para ir y como se hacían los de tripulante de cabina, No, a ver, una sí, entrevista, digamos, sí, como, obviamente, sí, no hay como para los tripulantes, como que son los Open Days, o para los pilotos los Assessment Days, así que se postulan todos juntos y es una reunión, no. Es un poco más cerrado porque se precisan menos despachantes que pilotos o auxiliares de vuelo, pero sí, hay convocatorias, hay llamados, y la mayoría lo suelen buscar hoy en las redes como LinkedIn, por ejemplo. Está muy bueno que ustedes tengan su perfil de LinkedIn. Yo sé que mantener la cuenta LinkedIn es paga, sí que no es barato, pero eso te lleva y te abre un montón de posibilidades. ok, gracias. ¿Sí? Así como sugerencias, yo les digo que les recomiendo que si pueden crearse una cuenta en LinkedIn, no ya, más para cuando estén finalizando la carrera, que ahí puedan crearse su cuenta para venderse al mundo. Consulta. Dime. Volviendo al tema de lo que sería OASI, ANAC, porque hay algo que yo me acuerdo haber visto, pero ahora me surgió la duda. Ejemplo, a niveles así como para englobar de cada uno, primero sería OASI, después sigue ANAC, y el Sí. ORSNA, que está antes, es más viejo, ¿no? Que el ANAC, o estoy confundida. A ver, el ORSNA es, para que tengo la definición por acá, porque la definición del ORSNA es medio... El organismo regulador del sistema de Sistema Nacional de aeropuertos. Aeropuertos. Sí. Sí. El ORNA siempre existió, ¿sí? Y era para los aeropuertos privados. Cuando la ANAC toma el control y se crea lo que es Aeropuertos Argentina 2000 como empresa concesionaria de aeropuertos,
¿sí? El ORSNA es quien regula, es como el ente que está en el medio, entre la ANAC y, y quien sea la concesión del aeropuerto. Entonces le baja las normativas, ¿sí? Ok, Es pero como, o sea, tienen como el mismo objetivo, ¿no? Entre ANAC y ORSNA, por ejemplo. la O, ANAC, o son. la ANAC regula todo lo que es la aviación general, ¿sí? Todo lo que orbita la aviación, ¿sí? Desde el funcionamiento de un aeropuerto hasta la certificación de pilotos, personal aeronáutico, todo lo que sea eso. En cambio, el ORSNA apunta más a lo que es regular el sistema nacional de aeropuertos. Bueno, ¿qué tiene que tener un aeropuerto? Baños, Claro, más a lo que es pista, aeródromo. hangares, Bien, manga. Claro, más a lo que es el aeropuerto en sí como aeropuerto, ¿sí? Es como listo. el ente que regula las estaciones de servicio o el ente que regula a las obras sociales, ¿entiendes? Bien, listo. Gracias. Bien, por ejemplo, el ORSNA lo que regula es que, bueno, cuando una persona quiere transportar un arma de fuego, porque, por ejemplo, va a un coto de caza, ¿sí? El ORSNA se encarga de controlar y fiscalizar cómo va transportada esa arma, para luego pasar a la PCA, que es la siguiente cosa que vamos a ver, para ver cómo llega el avión, y luego la empresa tendrá su departamento de mercancías peligrosas que regula cómo se transporta arriba del avión, ¿sí? Son como partes de un rompecabezas que hace la aviación segura. Bien, gracias. Ustedes, con su función de despachantes, van a tener que coordinar todas estas cosas, ¿sí? Porque si el orden les informa a ustedes que van a estar llevando un arma de fuego, ajá, uy, me tengo que contactar con mercancías peligrosas, ¿por qué? Porque el arma tiene que ir desarmada, las municiones por un lado, esto por el otro. ¿Le tengo que informar al comandante? ¿Sí o no? ¿Qué le informo? ¿Va en el low sheet? ¿Va como aviso especial? ¿Cómo lo tengo que determinar? ¿Se entiende? Pasa lo mismo Sí, sí. cuando una línea aérea transporta un órgano del Incucay. ¿Saben lo que es el Incucay? Sí. Bien. El Incucay es el ente que se encarga del traslado de órganos y trasplantes o tejidos de ablación y, bueno, todo eso. Entonces, cuando el Incucay quiere transportar un órgano, el despachante es el primero que se entera porque determina, a ver, ¿es un órgano para trasplante o es un tejido o una muestra? ¿Dónde va a ir? ¿En cabina de pasajeros o en bodega? ¿Le tengo que informar al comandante? Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque vuelo pasa a ser vuelo con prioridad. Es un vuelo en Kukai. Tiene prioridad para despegue, prioridad en ruta de vuelo y prioridad para aterrizaje. No puede hacer esperas, no se puede desviar de la ruta. ¿Entiende? Entonces, ustedes son como eh, esa persona que va a recibir un montón de información de todos lados, va a tener que eh, entenderla, prepararla y amasarla como para dársela al comandante lista para que la avión despegue. Van a recibir de meteorología, de aeropuertos, del ORSNA, de Incucay, de tráfico, de un montón de cosas, de migraciones, chicos. Van a recibir información de migraciones, que llevan detenidos, deportados, menores no acompañados, ¿sí? Entonces, van a tener que coordinar todo eso. Bueno, está llevando una persona que tiene con capacidades diferentes. Es oxígeno dependiente. Ah, ok, listo. ¿Puede ir en cabina de pasajeros? Sí, con su propio generador de oxígeno. Sí, pero las baterías del generador, ¿dónde van? Y van en bodega. Ah, listo, cargas. ¿Y cómo están? ¿Al 100% están descargadas? ¿Los tubos cómo están? ¿Vacíos o llenos? ¿Se entiende? Es un montón de información que ustedes van a tener que manejar. Y para ir cerrando el día, una última información, vamos a hablar de lo que es la PSA. ¿La conocen, la PSA? ¿Saben a lo que se refiere? Sí. Policía de Seguridad Aeroportuaria. Exactamente, ¿sí? Antes era la PAM, Policía Aeronáutica Nacional. Claro, Ahora es la correcto. PSA, ¿sí? La PSA es la que se encarga, es una institución policial, obviamente, de conducción civil, ¿sí? Que se encarga de proteger y de resguardar la seguridad en los aeropuertos de este país. ¿Está bien? Entonces, la PSA es quien se encarga de, como el Así es. último filtro, que escanea los equipajes, chequea a los pasajeros, para evitar atentados de interferencia ilícita, ¿sí? Hechos de interferencia ilícita, que más adelante vamos a ver qué son. ¿Está bien?
Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, voy a dejar la presentación hasta acá, así ya sabemos que hasta acá llegamos. Para la próxima clase, que conmigo van a estar el siguiente miércoles, en este mismo horario y por este mismo canal, lo que les voy a pedir es que simplemente repasen lo que vimos, se descarguen, si pueden, todo el material que hay, que no es mucho es esta presentación, porque de ahí vamos a ir estudiando para el examen. Anoten las dudas que tengan, y nada, vamos a ir avanzando en el tema, y para la siguiente clase sí ya les voy a dejar así como alguna tarea chiquitita como para que hagan en esa semana previa a la siguiente clase, ¿sí? Perfecto. Bien, chicos, espero que hayan sido cómodos. Les pido disculpas por, bueno, eso de que la máquina, ya me voy a hacer amigo, tengo tiempo. Así que bueno, nos estamos viendo, fue un gusto y será hasta el miércoles que viene. Igualmente. Cuídense mucho, Excelente. ¿sí? Y la grabación Bueno. se puede pasar, queda en la plataforma. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenísimo. Muchas gracias. Perfecto. Chao, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, Chao, adiós. nos Un gusto. vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.